Buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida al Encuentro Diálogos, evento que durante las próximas 3 semanas abordará temas relacionados con la investigación, conservación y difusión del patrimonio ferrocarrilero. De manera muy especial, agradecemos la presencia de la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Agradecemos también la presencia del doctor Eduardo Romero de Oliveira, profesor e investigador de la Universidad Estatal Paulista de Brasil, y le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos quienes siguen esta transmisión. Para dar inicio a este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra Tere Márquez. Gracias, Román. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Es una nueva experiencia tener la seguridad de que ahí hay alguien escuchándonos, pero no lo vemos. Eso es siempre un poco desconcertante al principio. Pero es para mí de verdad un gusto y un honor darles la bienvenida al evento y con ello inaugurarlo. Todos sabemos el impacto que el ferrocarril tuvo en el momento en que hizo su aparición en el mundo. Transformó al mundo. Sin embargo, en ese momento, el ferrocarril significaba un sueño de modernidad, de progreso, que no en todos los casos fue exactamente así. En México, así se presentó, precedido de un gran penacho y una gran fama por sus posibilidades en el desarrollo económico y social. Hizo su aparición en el siglo XIX. Las múltiples historias que se han desarrollado desde entonces en México con su llegada, su desarrollo, su tardío desarrollo y luego una cierta precoz decadencia. Nos han nutrido en todos estos encuentros y este es el 11º encuentro de investigadores del ferrocarril. Los anteriores en todos han estado las historias de construcción, las historias de formación de las líneas, el cómo tuvieron impacto en las poblaciones, cuáles fueron sus consecuencias económicas, sociales, políticas. Todo este conocimiento acumulado de una o de otra manera forma un corpus que nos permite hoy analizar también los ferrocarriles contemporáneos. Tenemos unos ferrocarriles, hoy trabajan sobre todo ferrocarriles de carga y en un nuevo esquema nuevo, hace 20 años que se echó a caminar, también ha cambiado mucho el paisaje, el panorama de este medio de transporte. Los pasajeros quedaron relegados y hoy hay nuevos proyectos de pasajeros. Sin embargo, en los nuevos proyectos, en el Tren Maya, en el corredor transísmico, no se plantean solamente como proyectos de ferrocarril, sino además como proyectos de desarrollo en el que están implicadas muchísimas más áreas de la economía y del desarrollo regional. En el caso del Maya tiene una propuesta que tiene que ver con el turismo, pero también con la formación de nuevos polos de desarrollo. En el caso del transísmico, es sin duda un caso en el que sería importantísimo desarrollar un tren de pasajeros
que dé servicio esencialmente a las poblaciones, pero también se plantea como un espacio en el que habrá nuevos espacios de desarrollo económico, industrial y en otras áreas de la economía. Pero los nuevos proyectos ya no parten de no saber qué es el ferrocarril como en el siglo XIX. Hoy tenemos esta historia en la que hemos visto cómo en algunos momentos también puede tener impactos de gran alcance en términos medioambientales y en términos sociales. Es nuestra responsabilidad como contemporáneos, como gente actuante en este momento, ver que esas cosas sean pues de las más valiosas en el desarrollo de estos proyectos. México tiene hoy una conciencia de su riqueza biocultural, es uno de los países con mayor diversidad, diversidad biológica y diversidad cultural también. Esto nos hace de alguna manera claridad en cuanto a que esa es una de nuestras mayores fortalezas. Velar por ello es una de nuestras tareas más importantes. Por otra parte, el ferrocarril en las ciudades ha ido alcanzando cada vez un lugar más importante. Tenemos los metros en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, hay nuevos proyectos y se han ido desarrollando también propuestas para otros espacios. Algunos los conoceremos o por lo menos veremos algún anuncio por allí respecto a esto, ¿no? En fin, me interesa que nos demos cuenta de que nosotros revisamos la historia con una idea también de que esa historia tenga un valor y un significado para la sociedad actual. En este contexto, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a través del Museo Nacional de los Ferrocarriles y del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias, está convocando y organizó el encuentro Diálogos. Diálogos es el más importante evento en la materia en nuestro país, por lo menos en lo que refiere al patrimonio ferroviario, que tiene como propósito promover el intercambio de experiencias y resultados de la investigación que contribuyan a mejorar el estudio, preservación y difusión del patrimonio ferroviario, el cual está integrado por 3 capítulos. El primero, al que estamos dando apertura hoy, es el 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. En él, como ya dije, se conocerá de los inventarios, de la conservación y de la restauración de este patrimonio. El último capítulo será la 4ª reunión de museos ferrocarrileros. A lo largo de los años en que hemos estado trabajando desde la fundación del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, han ido poco a poco fundándose pequeños, medianos y grandes museos de ferrocarril en México. Hoy contamos con 35. Puede ser. Perdón, a alguien se le olvidó un celular. Hoy contamos con 35 de estas instituciones y estarán participando en el encuentro 20 de ellas. En todos estos eventos vamos a tener especialistas de muy diversas universidades, institutos, centros de investigación, en fin, de gente de las empresas, gente del gobierno federal encargada de estos temas, y así también tendremos algunos compañeros, algunos colegas de Chile, de Brasil, España y Estados Unidos.
En el contexto actual se transformó la modalidad, como ya nos dimos cuenta, y se transformó a virtual. Entonces, queremos agradecer de manera muy especial el apoyo que el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos ha brindado para la realización nos brinda para la realización de este evento. Al doctor Francisco Vélez Pliego, en particular su director. Bueno, pues sin más, la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les da la más cordial bienvenida y les desea que con su presencia sea de mucha utilidad para ustedes este evento y así también para sus instituciones y para nuestra sociedad. Estamos seguros que los objetivos se cumplirán exitosamente. Siendo las 10:15 de la mañana, el 5 de octubre del 2020, me es muy grato dar por inaugurada las jornadas del 12º Encuentro de Investigadores del Ferrocarril. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de iniciar el programa de actividades del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, espacio que reunirá especialistas quienes reflexionarán desde diversos enfoques sobre este medio de transporte, en el contexto del encuentro Diálogos. En ese sentido, para nosotros es un honor arrancar el encuentro con la participación del doctor Eduardo Romero de Oliveira, profesor e investigador brasileño. Pero para hacer la presentación de nuestro invitado, cedo nuevamente la palabra a la maestra Tere, quien será la moderadora de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. El doctor Romero de Oliveira es licenciado en Historia por la Universidad Estatal de Campiña, maestro en Historia y doctor en Filosofía por la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesor asociado en la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Flino y de pregrado Campus Rosana. En el programa de posgrado de Historia Social en esta misma universidad y en el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo también en un campus distinto. Se ha desempeñado como experto en el boletín del Museo Emilio Goldi, revista de historia, y como miembro del Comité Científico del Patrimonio Histórico de la revista de historia TST, Transporte, Servicios y Telecomunicaciones, una de las revistas más importantes en el mundo de habla hispana. Sus intereses de investigación giran en torno a temas relacionados con el patrimonio cultural, la historia del transporte y la memoria. Tiene obras publicadas sobre patrimonio industrial, historia del transporte ferroviario, memoria y turismo cultural, y en los últimos años ha desempeñado investigaciones sobre el patrimonio industrial ferroviario, identificación, preservación y gestión, con la colaboración de investigadores brasileños y extranjeros. Dentro de sus publicaciones más recientes y destacadas se incluyen vistas fotográficas de ferrocarriles, registro de obras públicas en el Brasil del siglo XIX, publicado en 2018. El patrimonio del transporte como utopía de la humanidad. Los valores morales en el patrimonio mundial del transporte, Lancaster 2017. Convergencia del proceso histórico ferroviario y gestión del patrimonio ferroviario Brasil y Argentina, con Mónica Ferrari, del Comité Internacional de Patrimonio Industrial Argentina. Dile en 2015. Nuevos estudios en la historia del transporte ferroviario de Sao Paulo, en el anuario de la Asociación Internacional para la Historia del Transporte. Ferrocarriles, documentación y memoria ferroviaria, una valoración de la documentación de las empresas ferroviarias del estado de Sao Paulo,
Sao Paulo, Brasil, 1868-1971, en Patrimonio Industrial, 2012, así como un gran número de publicaciones en lengua portuguesa, en particular de libros con resultados del grupo de investigación Memoria del Ferrocarril y Cultura del Trabajo. Debo decir que este es uno de los trabajos que en los últimos tiempos me han impresionado muchísimo más y han dejado huella en nuestro quehacer también. En esta ocasión, el doctor Eduardo Romero compartirá con nosotros sus reflexiones en torno al proyecto de la revisión crítica de la memoria histórica sobre el ferrocarril y su valor patrimonial que lleva por nombre Memoria Ferroviaria. Sin más, los dejo con el doctor Eduardo Romero. Muchas gracias, doctor. Yo agradezco mucho a la invitación de la maestra Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional del Patrimonio Cultural Ferroviario, el Museo Nacional de las Ferrovías Mexicanas. Agradezco la invitación por abrir esta conferencia. Agradezco también el apoyo que tenemos para hacer esa actividad. Hago mención de agradecimiento también a Marta Patrice, subdirectora de Geografía del Museo Nacional, Ferrocarriles Mexicanos, que participó con nosotros en un evento del Congreso del inicio del mes pasado. Agradezco finalmente a la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano a través del Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos en colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Agradezco de esta posibilidad de participar en la condición de panelista para el evento de encuentros y diálogos, esta parte de la investigación en el 12º encuentro de investigadores ferrocarrileros. Para mí es un placer compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia en el trabajo de investigación que hemos realizado. Hemos realizado una serie de publicaciones que ustedes pueden tener acceso hasta por el formato online, ya están disponibles. Y yo voy a intentar sintetizar un poco de este esfuerzo como una referencia de investigación, como un esfuerzo que hemos hecho aquí en Brasil para tratar de entender esta historia ferrocarrilera en el caso de Brasil y también las interacciones que ella tiene con otros países o con otras formas de relación y principalmente las estrategias que yo también puedo traer como contribución, además de la información, la estrategia de investigación que hemos adoptado para tratar a esta situación o entenderla. Yo tengo unas diapositivas, yo había enviado este material para ayudar en la explicación y explicar algunos puntos. Yo creo que puedo compartir con ustedes mi pantalla o si ustedes prefieren lo pueden hacer para que pueda iniciar. ¿Ustedes quieren compartir mis diapositivas o yo la Muy bien. comparto a través de mi pantalla? Por favor. Las compartimos. No te lleves mi celular. Solo hay que quitarle el sonido.
essa. Uhum. Eu só agradeço Solamente agradezco el apoyo de Román. Yo tengo las diapositivas, pero es mucho más fácil para mí eu podendo, que yo pueda ver para que yo pueda ver y intentar acompañar por el límite del tiempo Claro. essa nossa apresentação. Listo, nuestra doctor. presentación. O que eu gostaria de mostrar para Lo que me gustaría mostrar para ustedes es un poco esta nuestra dinámica de trabajo a partir de una situación que fue colocada por nós, presentada por nosotros a partir del 2007. Esta investigação investigación que nosotros hacemos, ella de que nós temos nos mostró que tenemos una serie de problemas, de dificultades de investigación que son a natureza de la propia naturaleza da ferrovia. de las ferrovías, principalmente de la ferrovía tal cual es. Vestígios históricos. Los vestigios históricos están en Brasil. O intuito inicial El intuito inicial era conocer el proceso de industrialización y el rol del transporte en el contexto brasileño, de antemão que nós sabiendo de antemano que tendríamos que trabajar una serie de vestigios diferentes, documentos, edificios, equipos, lugares y narrativas orales para poder entender cómo ocurrió la implantación en el caso del estado de São Paulo, Brasil, y las consecuencias en diferentes dimensiones sociales, políticas, culturales, tecnológicas y económicas. Al mismo tiempo, sabemos que tenemos un contacto directo y en condiciones diversas y muchas veces adversas de conservación de estos vestigios en Brasil, que nos llevó a cuestiones patrimoniales mucho más amplias de identificación, de valorización y reconocimiento público, de conservación y difusión. De esa manera, el estudio del patrimonio ferroviario nos llevó a otras temáticas y a tener una perspectiva más amplia de las valorizaciones hechas por las instituciones y por la sociedad, que van atribuyendo a estos vestigios una cualificación como si fuera tipo particular de patrimonio, que se llama de patrimonio de la industria ferroviaria o ferrocarrilera y sus formas de gestión de este patrimonio. Como este tipo de patrimonio exige una atención desde sus inicios hasta el material documentado, pasando por bienes móviles y memoria del trabajo. Entonces, pasando a las primeras diapositivas, me gustaría hablar sobre la parte de la historia de la ferrovía en Brasil, que surge en este momento. Para quien no conoce, mis compañeros de México no conocen sobre las particularidades sobre este histórico de la ferrovía. El próximo, por favor. Brasil, a pesar de ser una área muy extensa, ella empieza a tener una formación de la red ferroviaria a partir del año de 1854, principalmente a partir de la costa, tanto en el norte y el noreste de Brasil. Esta red se expande para la provincia al punto que forma una serie de ferrovías que no tienen grandes extensiones en comparación al resto del país, pero van a ser relevantes desde el punto de vista desde lo que es esta ocupación en 1912, disculpa. Solamente en el estado de São Paulo, nosotros teníamos 4.000 kilómetros de red ferroviaria, solamente en la provincia de São Paulo, que es una de las provincias de Brasil. Sin embargo, ella representa casi
más del 60% del transporte de carga y del valor que esta carga produce y exporta y que es exportada a pesar de ser una red de diminuta en comparación al total del territorio del país. En 1912 ella ya representaba mucho, principalmente la región, a la provincia de São Paulo, en donde estaban concentradas la mayor parte de estas empresas. Si, si vemos la próxima diapositiva, perdón, esta diapositiva muestra cómo esta ocupación se esparce por la provincia de São Paulo, hoy estado de São Paulo, al final del siglo XIX, cómo se va expandiendo por las regiones que no son particularmente regiones producción y exportación de alimentos, por lo general asociado al café, como en algunos otros países. México también está asociada a esta producción y transporte de carga para exportación. Brasil también. El principal producto de exportación es el café. Ustedes pueden ver eso en el próximo diapositiva, en donde se marca toda esta área que fue área de plantación y exportación de café. Es el área de mayor retorno financiero para Brasil en el siglo XIX, pero no solamente el café, hay otros productos agrícolas como algodón, azúcar. Algodón aparece vinculado, por ejemplo, a la situación de producción de textiles, cuando Brasil empieza a tener sus primeras industrias textiles. El café es el más importante, pero la inmigración que vamos a tener en el siglo XIX, inicio del siglo XX, las áreas de migración de europeos que vinieron a trabajar en Brasil se concentraron a lo largo de estas líneas en los lugares en donde tenemos más actividades agrícolas. Y esta potencia, esta impresión agrícola, esta extensión de la ferrovía deja una cierta imagen de que la ferrovía fue un medio de transporte, fue una riqueza y ella predominó a lo largo de todo el siglo XX. Ella fue como si ella tuviera como si ella garantiera la actividad económica por todo el siglo XX también y también del siglo XIX. En las investigaciones que nosotros hemos hecho, sobre todo de la parte económica, podemos percibir que esta riqueza y esa rentabilidad que las ferrovías tienen y que hoy en día muchas veces podemos ver el pasado imaginando que esas ferrovías fueron grandiosas, tuvieron mucho retorno y mucha riqueza acumulada. ¿Y por qué que esa actividad ferroviaria y estas empresas decayeron? ¿Qué pasó para que perdiera esta rentabilidad? Hay muchas explicaciones. Dice que es una acción del Estado. En el caso de Brasil, que había sido también cuando el Estado entra y nacionaliza estas empresas, entonces ella pierde rentabilidad. Los estudios de economía que nosotros hemos hecho, podemos percibir que no es así. Las empresas ferroviarias es un trabajo realizado por el profesor Domingo Cuellar, que es un investigador que ha trabajado con nosotros. Él fue vinculado al Museo Ferrocarrileros de España. Es muy notorio en España. Él muestra muy bien que en verdad las empresas y las ferrovías explotaron mucho, atrayeron
atrajeron mucho dinero a sus inversionistas, pero a partir de los años 20 empieza a haber una caída de la rentabilidad de estas empresas. Entonces, lo que era la principal fuente de rentabilidad, que era el transporte de carga agrícola, desde la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica, principalmente las gráficas que son de color verde, que es una compañía que actuaba básicamente en las áreas de café, que empieza a quedar en declínio después de la Primera Guerra. Por lo tanto, la rentabilidad de estas empresas ya estaban cayendo y próximo a las décadas del 20, 1930, ella va a caer mucho y eso se repite en otras empresas que nosotros tenemos en Brasil. Y entonces las ferrovías que en esta forma de negocio querían hacer ese transporte de carga agrícola, ellas mantuviéronse a costas de un rendimiento del transporte de café. En la medida que llegamos más o menos en la mitad del siglo, la rentabilidad empieza a caer y las empresas empiezan a cerrarse. Entonces, esta observación es muy importante para intentar explicar por qué en el caso de Brasil nosotros vamos a tener alteraciones y nacionalización de las empresas a partir del año de 1940. La historiografía en Brasil apunta como eso, como una política de pasar todo para las carreteras. Y a partir de este análisis económico, no había exactamente una contraposición o una salida de la rentabilidad por medio de la política de carreteras en Brasil. Por lo menos eso no explica lo suficiente. El propio transporte de cargas ya estaba perdiendo su rentabilidad. Entonces, la forma de negocio que fue creada en el siglo XX, que funcionó, disculpa, que fue creada en el siglo XIX, involucraba el transporte ferroviario. En el caso de Brasil, es un modelo de negocio que parece haber entrado en crisis después de los años 20 y con la crisis de 1930, ella definitivamente se acaba. Entonces, lo que pudimos percibir en estas investigaciones, yo enfatizo para hablar de la historia de las ferrovías, nosotros percibimos una forma del transporte ferroviario funcionar en Brasil del siglo XIX y del siglo XX. Y esta forma de funcionamiento, esta forma de empresa y de sus características entra en crisis en la mitad del siglo. Eso no quiere decir que el transporte ferroviario en sí mismo haya dejado de existir en el caso de Brasil. Veamos el próximo slide, por favor. Lo que pasa es que vamos a tener hasta el día de hoy una actividad ferroviaria muy intensa en el caso de Brasil y eso responde al conjunto de líneas que ya existía en Brasil en la mitad del siglo XX, que era alrededor de 30.000 kilómetros de líneas. Era el segundo mayor país con red ferroviaria después de Argentina y esa actividad, esta red, ella no va a ser eliminada completamente en Brasil. Un poco más de 30.000, aún existe 29.000 kilómetros en funcionamiento, siendo que hay un intenso transporte de carga en relación de tonelada por kilómetro, aún funciona en Brasil. El 60% de los cereales y minerios son transportados a través de los ferrocarriles. El 81% de esta red
es utilizada en términos de transporte agrícola. El 70% de las toneladas de transporte en Latinoamérica existen en Brasil y utilizan esta red ferroviaria. Eso significa que en el caso de Brasil, el transporte ferroviario no dejó de existir, pero lo que parece haber cambiado es el tipo de modelo de empresa ferroviaria que existía y fue creada en el siglo XIX. No es la misma empresa, pero no quiere decir que el transporte ferroviario no existe más. Y ahí es en donde y podemos relacionar con las experiencias relatadas por Teresa Márquez sobre el caso mexicano. ¿Qué pasa entre los años de 1970 hasta el día de hoy? Va a haber una concentración de transportes de pasajeros, por ejemplo, en las áreas metropolitanas. Entonces, transporte de pasajeros en Brasil no existe más transporte de pasajeros por ferrovía en larga distancia, pero eso no significa que ya no haya transporte de pasajero. Sí tenemos una cantidad extensa, más de 20 millones de personas en tráfico continuo año a año, más concentrado en áreas urbanas. También no quiere decir que nosotros ya no tenemos transporte de carga. Al contrario, transporte de carga aumentó de los años de 1970 hasta los años de 2010, pero está concentrado en algunos tipos de productos. En el caso brasileño, minerio, y por ejemplo, y esta concentración hace con que las operadoras que hoy controlan esta red ferroviaria estén también vinculados a esta producción y exportación. Las operadoras, las concesionarias de ferrovías son aquellas que también son el mismo grupo que producen o explotan minerios, producen y exportan soya. Entonces, esto es importante para poder percibir que la ferrovía aún tiene un papel muy grande en nuestro día a día. Solamente ya no es tan aparente de la misma forma que estaba aparente funcionando como funcionó en los años de 1910, 20. Entonces, esta percepción, es esa la percepción que nos llama la atención en los últimos años. La movilidad es un problema importante, sea en la movilidad en áreas urbanas o sea el transporte de lo que hoy llamamos commodities. Entonces, ¿cómo pensar esta realidad que es el transporte y la concentración de producción agrícola y el transporte y la movilidad en áreas metropolitanas? Entonces la ferrovía no es algo fuera, porque esta es una marca muy grande cuando hablamos de patrimonio ferroviario, que las cosas ya no existen, las ferrovías ya no existen más. Entonces pasamos para los próximos slides y es en donde vamos a ver que están presentes estas ferrovías en el caso del trabajo y de la dimensión humana. Una diapositiva más, por favor. ¿Cómo estaba presente en la forma del trabajo y de la dimensión humana? ¿Cómo está presente la ferrovía en la internacionalización? El próximo slide, por favor. Y la parte de la electricidad y las formas de energía, principalmente la energía eléctrica, es un tema muy fuerte y entonces va a ser un ejemplo de cómo este conocimiento pasó de un espacio al otro, cómo tenemos las formas de las ciudades, más un slide, y vamos a tener ahí cómo eso cambia las formas como las personas viven y consumen la ciudad moderna, los mataderos y
en la próxima diapositiva, cómo son las imágenes, cómo la imagen de la ciudad cambia, que es una imagen de São Paulo en los años de 1900. Vemos una imagen de la ciudad de aquel entonces. Entonces, este análisis de la historia, el próximo slide, por favor. Ella tiene cierta particularidad de lo que es nuestra ferrovía y nuestras formas de trabajar hoy en día. Tenemos que percibir que las actividades industriales, incluso las ferrovías, en relación con con la historia de nuestro propio país, las particularidades de cómo fue dada la producción, muchas veces utilizando elementos muy industriales o antiguos, teniendo escalas de producción, una escala cuando es para exportación y otra escala y otras formas de actuar cuando es para el mercado interno. Y sobre todo en el caso latinoamericano, que muchas veces esta ferrovía, ella estuvo vinculada al trabajo esclavo también. ¿Quién construyó las primeras ferrovías en los años de 1854 hasta 1880? Involucraba trabajo esclavo. Entonces tenemos una actividad industrial que tiene esas particularidades, esta colonización y de la forma de trabajo latinoamericana. Entonces esas características que son propios de la historia latinoamericana también está relacionado con la ferrovía. Entonces es eso que tenemos en nuestro grupo de investigación. Hemos llamado la atención para el estudio histórico, que es necesario entender las características de un proceso social que existe. Este acompañamiento tiene que ser hecho de forma integral y que eso tiene que cuidar de todos los aspectos culturales de esa actividad ferroviaria en sus diferentes fuentes. Pero eso genera un problema que es el segundo aspecto de mi documental y que caracteriza nuestra situación de pensar en la preservación hoy en día. Primera de ellas, en el próximo slide, vemos aquí que en el caso de la ferrovía tenemos una situación en Brasil de disolución de muchos acervos documentales, la documentación de las edificaciones del siglo XIX, de desinterés de las empresas concesionarias en preservar la antigua estructura. Yo había mencionado la ferrovía y las empresas que trabajan hoy no son las mismas empresas ni el modo de trabajar del siglo XIX. Entonces, no necesita de tantos puntos de paradas ni de red ferroviaria. Entonces, esta falta de interés de las empresas concesionarias en no actuar directamente a través de esa estructura antigua y que se ha degradado. Y cuarto y último punto, en el caso brasileño, es la dificultad de transferencia de la cesión de propiedades de las antiguas ferrovías, de la red de trenes. Y entonces la propiedad que es transferida, aunque sea de la línea de la red ferroviaria que ya no funciona más, y la línea, las vías fueron retiradas, toda esta área fue alterada y entonces ahí tenemos dificultades para que el responsable por esas antiguas áreas ferroviarias la usen y la conserven. En el caso brasileño, muchos puntos o red de trenes fueron pasadas para el ayuntamiento, o sea, para las ciudades y para el poder municipal. Y estos municipios a veces tienen dificultades para administrar este espacio. En el caso brasileño, en las próximas diapositivas va a mostrar, tenemos un conjunto expresivo de bienes ferroviarios ya protegidos. Y hay una otra imagen que muchas veces tenemos la evocación, en el caso brasileño, que no se cuida de la ferrovía, que la ferrovía
ya no es más cuidada y preservada. Eso no es completamente verdadero porque tenemos muchos bienes ferroviarios, por ejemplo. Tenemos este mapa que trata del patrimonio industrial y ferroviario. Muestra que solamente en el ámbito nacional tenemos 50 bienes industriales protegidos. 9 de ellos son ferroviarios, protegidos en el ámbito nacional. Existen más de 320 bienes industriales protegidos en el país por consejos de provincia, consejos de preservación en el ámbito de las provincias en Brasil. Y son 107 bienes ferroviarios en todo Brasil, protegidos en el ámbito de las provincias. Solamente en el caso de São Paulo y en la próxima diapositiva podemos ver, en el caso de la provincia de São Paulo, tenemos 115 bienes ferroviarios, 115 bienes industriales, perdón, de los cuales 55 son ferroviarios. No representan lo que era la ferrovía del estado de São Paulo. Sin embargo, existe en sí un nivel de preservación. Pero este nivel de preservación no está ajustado con otras formas y otras políticas de preservación. Aquí el ejemplo de consejos municipales de preservación. Tenemos 122 consejos municipales de preservación. Y tenemos también, en la próxima diapositiva van a ver, museos ferroviarios. Tenemos 10 museos solamente en São Paulo. No son grandes museos, pero existen un acervo, por lo menos un espacio. Sin embargo, no hay una correlación en las preservaciones entre los bienes preservados. En el ámbito industrial o en el ámbito ferroviario, no hay una correlación con los consejos municipales que van a administrar y actuar en la preservación en cada sitio, y tampoco hay una correlación con estos museos ferroviarios. En el caso brasileño, tenemos bienes protegidos, entidades de preservación y entidades y museos que tratan del patrimonio ferroviario, pero no se relacionan entre sí. Otro ejemplo son los criterios de preservación que muchas veces son contradictorios en el caso de Brasil. Aquí, por ejemplo, es una ciudad. Tenemos la ciudad de Mairinque, en donde el patio ferroviario fue preservado. Pero tenemos aquí dos colores, azul y morado. ¿Qué representan esos colores? Son directrices diferentes de preservación. En azul, la directriz del Consejo de Provincia de São Paulo, que protege la red de trenes, y en morado el Consejo de Preservación Nacional, que preservó la misma área, pero dio otra área de limitación de preservación. Entonces, la preservación definida en el ámbito nacional y en el ámbito estatal no se relaciona, y por eso nosotros, en un trabajo de maestría que yo orienté, cuando recolectamos los vestigios ferroviarios que yo tengo en esta localidad, ellos están en diferentes lugares y ninguno, y a veces siquiera el otro órgano, se contempló la preservación. Entonces, los vestigios son identificados, sin embargo, no son preservados ni por uno ni por otro. Entonces, tenemos una contradicción en los criterios. Entonces, esta situación de preservación es un ejemplo sintomático. No es porque no existe nada.
Por ejemplo, en el caso brasileño, sí existe patrimonio ferroviario preservado, pero no hay política de preservación que platiquen juntos relativos a museos, a los bienes edificados, relativos a los consejos que establecen políticas municipales de preservación o con los órganos que hacen política de preservación en el ámbito estatal y nacional. Entonces, en resumen, muchas veces la dificultad de las políticas de preservación, trabajar juntas, ¿cómo convergir las políticas de preservación? Ese es un aspecto importante que yo llamo la atención. Y el último es de nuestra investigación. Con los ejemplos, yo puedo hablar para ustedes. Y aquí, de nuevo, las personas imaginan que poco se preserva. No es que poco se preserva, no se preserva de una forma coherente. ¿Será que pocos estudian el patrimonio histórico ferroviario brasileño? Aquí está la investigación que hicimos. Hemos hecho esta recolección de datos y producción académica. Pudimos percibir que desde los años 70 aumentó el número de investigaciones en Brasil. Hoy en día tenemos casi 500 tesis académicas defendidas en Brasil solamente sobre el tema de las ferrovías, sea patrimonio o sea historia. 500 tesis es mucho, son pocas, son pocas las informaciones. Pero ese patrimonio, él se da en una cierta condición. Entonces, 4 preguntas que estas tesis ni siempre contestan. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se hizo el proceso de industrialización? ¿Cuál es el papel del transporte? ¿Cómo preservar los vestigios industriales? ¿Y cuáles valores estos bienes tienen? Adelante, por favor. ¿Qué hemos buscado hacer? Hacer proyectos continuados de investigación, como en el caso de las tesis. Nosotros tenemos casi 500 tesis en Brasil. Sin embargo, las respuestas que estas tesis dan no son muy continuas o muchas veces no se reporta una a la otra, o sea, no hay conocimiento de la otra en sistematizar. Entonces, esta es la primera situación que hemos tentado hacer. Desde 2007 hemos recibido varios financiamientos y varios proyectos que son proyectos continuados. Entonces, una acción de investigación continuada que acumule investigaciones y retorne este resultado para los demás investigadores, así como la red de museos. Si tú tienes colaboradores y ellos sepan lo que tú estás haciendo, es mucho más fácil compartir buenas experiencias y conocimientos. Entonces, esa es la primera estrategia que adoptamos. Y ese es un gran resultado y un gran resultado que nosotros esperamos. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de investigaciones que estamos haciendo, concentrando en el territorio de São Paulo para para conocer mejor. Una diapositiva más, por favor. ¿Y cuáles son las estrategias de investigación que nosotros percibimos que es fundamental? Intentamos trabajar la investigación de forma acumulativa, reconociendo cómo estas historias y esta preservación se da en el espacio. Entonces, trabajamos con criterios o con técnicas espaciales por capas y escalas, organizando este conocimiento del tiempo, o sea, intentando ver la temporalidad de que cada proceso tiene, cómo él construye una cierta memoria al respecto. Tercero, intentando identificar el contenido y la forma material que cada uno produce, que cada vestigio material tiene su particularidad. 4, interrelacionando los diferentes procesos industriales de trabajo que están relacionados a él.
O sea, la empresa tenía una serie de departamentos. No es posible que yo estudie hoy la actividad edificada, los edificios de la ferrovía y no utilizar la documentación y las plantas que fueron necesarias para la construcción de la red ferroviaria. Un departamento era parte del otro. Si yo separo el historiador del arquitecto, si yo separo el acervo de los bienes identificados, yo no voy a poder relacionar estos procesos. Quinto, ver cuál es el grado de inteligibilidad de estos hechos, sobre todo en sus consecuencias contemporáneas. ¿Cómo hacen sentido? ¿Cómo se organizan en sentido? Otro, verificar los diferentes valores y significados que no son los mismos para quien conserva, para mí o para la maestra Teresa, no tiene el mismo valor. Por ejemplo, para la persona que vive enfrente eh, de una red de trenes. Llegamos a identificar personas que viviendo en esta área que yo mostré para ustedes, que es Mairinque, que es una área, es una ciudad que nació alrededor de la ferrovía. Hay personas que viven ahí que no conocen que hay una parada de trenes en su ciudad y que es importante. Diferentes valores, incluso la ausencia de valores, tenemos que considerarla. Y es con eso que tenemos que probar la administración en función de los nuevos usos y de los que permanecen. La próxima diapositiva nos da una estrategia de investigación. La diapositiva anterior, yo mencioné algunos criterios de investigación que tomamos y que llevamos en consideración ¿Cómo nosotros como equipo trabajamos? Tenemos que trabajar en un espacio en el laboratorio. Tenemos problemas patrimoniales de las universidades, de los procedimientos y buscamos métodos que son multi y interdisciplinares que correlacionan el problema a partir de varias disciplinas que piensan un mismo problema a partir de una nueva solución. Por ejemplo, próxima diapositiva, por favor. Yo necesitaba relacionar todos los elementos materiales e inmateriales de alguna forma. ¿Cuál fue la referencia? ¿Cómo fue que nosotros conseguimos utilizar eso? Por medio de una base de datos electrónica. Esta base está disponible. Nosotros recolectamos información y disponibilizamos información a otros investigadores por medio de una plataforma abierta en donde todos los datos recolectados por nosotros investigadores son disponibilizados a todos los demás, sean de acervo, sea de bibliografía actual o sean de producción del propio proyecto. Ella está disponible a partir de nuestra página y las personas pueden ver toda esta información. Por ejemplo, que ahí en la base de la Ferroteca están activos. Hoy ya tenemos más de 300 artículos científicos publicados, no por nosotros, publicados por investigadores brasileños, pero están concentrados ahí. Entonces, si alguien quiere buscar artículos sobre ferrovía, nuestra equipe concentró todo eso ahí. Si quiero saber en dónde están estas casi 500 tesis, están concentradas en esta base electrónica, esta base de acceso abierto. Entonces, compartir información es una estrategia de investigación muy valiosa hoy en día por medio de una base libre y abierta. Según estrategia, en la próxima diapositiva, yo necesito recuperar esta información. Entonces buscamos recuperar y cruzar esta información a través de términos o palabras. Así hay un estudio sobre las palabras utilizadas en los documentos, así como las palabras utilizadas en las capas patrimoniales. Y esta terminología ayuda en el registro de la base. Y eso son tesauros, son importantes para recuperar información. Y esta información ya está disponible. Por ejemplo, tenemos aquí
los libros que el proyecto ya publicó y ha publicado, más o menos a cada año o a cada 2 años, son los resultados de investigación para compartir. El libro del medio 1 y 2 son ebooks y están disponibles en nuestra página. Todos pueden acceder y pueden descargarlos. Solamente nuestro proyecto también produjo, y ahí está la importancia que creo que puede ser compartida, la importancia de la red. Si son alumnos que nosotros formamos y nos dieron información a lo largo de estos años. Pero esta es nuestro legado para el futuro. ¿Qué informamos? Personas, o sea, personas capaces, que sean capaces, que en el futuro puedan ver su pasado y su presente. Esa es nuestra formación, es nuestra función como grupo de pesquisa y universidad, formar grupos humanos. Ese es un grupo de lo cual yo tengo orgullo. Es eso lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención. Listo. Bueno, tienen preguntas por allí. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos algunas Claro que sí, preguntas? voy a leer algunos comentarios del chat. Tenemos aquí los saludos que envían algunos compañeros del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias al doctor Eduardo Romero. Saludos también desde la Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo. También tenemos saludos de otros compañeros del Museo de los Ferrocarriles de Puebla. Le manda muchos saludos también Patricia Albores. Y hay una pregunta que dice, es de Patricio Juárez. Él pregunta, ¿está protegido el patrimonio documental ferroviario del siglo XIX de Brasil? Vai fazer outras perguntas ou respondo uma de cada vez, Ramon? ¿Vas a hacer más preguntas o quieres que yo conteste todas de una sola vez? Podría ser esa, que es la que tenemos, que llegó al chat. Entonces, podríamos irla respondiendo. Com respeito Con relación a la documentación, esa documentación no está completamente preservada. Tenemos una parte de la documentación, algunos ejemplos preservados que fueron guardados en los acervos públicos porque fue donado, porque las empresas, como era de concesión pública y ellas se volvieron empresas estatales, y alguna parte de este acervo puede haber ido para un acervo público, principalmente la parte relacionada a la fiscalización del Estado. Pero la mayor parte no fue guardada. No sucedió en Brasil algo como sucedió en España, de concentración del acervo en un único punto. Esto no aconteció en el caso de las ferrovías en Brasil. Desde el año del 2007, como la gestión de los bienes ferroviarios fue transferida para el sector de transporte y una comisión de una parte de patrimonio se quedó encargada. Intentamos dar una solución para la documentación de bienes ferroviarios. Algunos acervos fueron parcialmente preservados, algunos acervos de empresas fueron parcialmente preservados. En Río de Janeiro han sido recuperados un conjunto de documentación de la principal empresa ferroviaria brasileña.
la red ferroviaria. En el caso de São Paulo, tenemos un material documental que también fue guardado y está en proceso de organización. De nuevo, la situación del patrimonio ferroviario, perdón, de la documentación es lo que les dije anteriormente. No existe una política uniforme. Se hicieron acciones de rescate puntuales en provincias o en el ámbito nacional. Y de la misma forma que el mapa de la red de trenes y de los colores que aparecen en el mapa, las políticas de preservación no superponen. Cuando se guardaron, se guardó todo. Cuando hubo una acción de preservación, ella recuperó, guardó, pero algunos acervos se degradaron, o sea, no es una acción continuada, fue preservado puntualmente y en algunos casos cuando fue o cuando es una acción de preservación puntual, pero que no se mantuvo a lo largo del tiempo y por lo tanto se está degradando. Yo creo que eso puede haber explicado lo que ustedes me preguntaron. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta de Alberto Paz. Alberto es colaborador del Centro Cultural González Gallo. Es una antigua estación de trenes en Chapala, Jalisco, México, que por cierto este año cumple 100 años. Entonces, él pregunta, ¿en qué link se pueden consultar las 500 tesis sobre historia ferroviaria que usted nos comentó en su exposición? El link es del site del proyecto. Él está, yo voy a compartir con el chat o el link aquí con ustedes. Ese es el link de la página que es mantenida por la Universidad del Estado de São Paulo. En este link, al inicio va a estar el enlace para el nuevo libro y ustedes tendrán abajo también un mapa dinámico con los lugares en que están estos bienes ferroviarios y también la base de datos de acceso abierto. La página la pueden consultar. Hay una versión en español y hay una versión en inglés también, además de portugués. Hicimos eso imaginando otros interesados presentes en otros países. Están en portugués, español y inglés. Ahí tenemos la base, entonces no es necesario registrarse ni nada, está abierto, puedes consultar y hacer la búsqueda. Es un software de referencia que la puede usar fácilmente el equipo. El equipo trabaja con eso. Era eso lo que yo quería enfatizar en términos de investigación. No es una acción meramente institucional que queda ahí y que alguien alimenta. En verdad, esta base es la base de nuestra investigación. O sea, estamos investigando y estamos poniendo material ahí. Entonces, la relación entre investigación y preservación es continua. Por ejemplo, si yo encuentro en la tarde un artículo interesante, yo ya voy a poner en la base, ya va a estar disponible. Entonces, eso es una cosa. La investigación tiene que estar relacionada a la preservación y al revés. Cualquier museo de buena característica, ya sabemos que el museo que hace acciones educativas también tiene que estudiar como mejores acciones educativas. Eso es lo que vinculamos. Por lo general, la academia está lejos de esta acción de preservación de los órganos y esta relación tiene que ser continuada. La base es en sí mismo un ejemplo. Estamos intentando ampliar esta base en la medida de lo posible
para América Latina, pero es más difícil. ¿Quién sabe ahora con ese contacto con museos? Quién sabe, a partir del contacto con ustedes, con el Centro Nacional de Patrimonio Cultural, consigamos expandir esa experiencia a otros países y ampliar para toda América Latina, compartir toda esta investigación y conocimiento. Yo entiendo que compartir es la mejor ganancia que podemos tener, además de la formación de recursos y de personas. Román, por Muy favor. bien. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario más que es dice aquí nuestra compañera Lucina Rangel, muy interesante e ilustrativa conferencia, totalmente de acuerdo, hay que trabajar en políticas de preservación. Felicidades. Y justo en ese sentido que usted comenta, doctor, ¿cómo ve? Esa es una pregunta que no es del chat, sino que yo le hago a usted. En todo este panorama y de la investigación sobre el tema ferroviario, ¿cómo ve la perspectiva según las condiciones actuales del mundo, que evidentemente también tuvieron mucho impacto en el desarrollo de las investigaciones? Sobre todo en el caso de nosotros lo visualizamos en cuanto a incluso pues los recorridos en campo, ¿no? O sea, con toda esa situación de la pandemia, ¿cómo visualiza que se puede reconstituir o hacia dónde se puede orientar la investigación sobre temas ferroviarios? Y cuál es el papel ahí de la incorporación de los jóvenes. Usted nos muestra este caso de éxito de incorporar a jóvenes hacia esos proyectos. Y cómo ve usted a esos jóvenes en cuanto al ánimo de involucrarse hacia este ámbito de investigación? A inserção e a... Esta incorporación, bueno, si yo entendí muy bien, me pones dos situaciones. ¿Cómo ver la preservación en el contexto actual de pandemia del 2020? Y el segundo aspecto es cómo incorporar a estas generaciones del siglo XXI en esta discusión. Entonces, a partir de esos dos aspectos, ¿qué destacaría? Es necesario presentar los problemas que nos afectan. ¿Cuáles son los problemas que hoy en día son de destaque y son relevantes para nosotros? Tenemos una serie de situaciones que hoy en día son discutidas y fueron movilizadas o ganaron más destaque por cuenta de la situación, de la pandemia que hemos vivido, que son las cuestiones de la discriminación, son cuestiones de género, de educación, cuestiones a otros, pero descartamos conocimiento y educación. ¿Cuántas personas están con dificultades de tener acceso a la educación en estos momentos? Entonces, estas son cuestiones que no son apenas de hoy, aparecieron más ahora en esa situación de pandemia, pero ellas ya existían. A lo mejor fue una sorpresa para los norteamericanos. Percibí que tienen dificultades con educación en muchos casos, que tienen muchos pobres, como nosotros en México, en Brasil, y que tienen dificultades de acceso. Estos problemas actuales necesitan aparecer. Esos problemas necesitan ser tratados con la cuestión de la movilidad, la dificultad de las personas de moverse en la ciudad de hoy en día. Esa es la mayor dificultad. Mira estas cuestiones y ve, por ejemplo, que la cuestión de discriminación ya existía en las ferrovías. En el caso brasileño, no solamente con el trabajo esclavo en el siglo XIX, pero con las personas que tuvieron, personas de color, fueron rechazadas y se mantuvieron aisladas hasta en clubes. Ellos eran discriminados hasta 1950, hasta 1960. Hay relatos de que las personas que eran de color
eran discriminadas. Y eso es muy importante. Eso ya existía en la historia de la ferrovía. Eso existe aún hoy. Como la discriminación, las cuestiones de género, como las mejores reían y eran relacionadas con los tipos de trabajo, como el conocimiento que hoy en día ha sido importante para producir una nueva vacuna y compartir estos conocimientos ha sido importante. Usando la tecnología también ocurrió en Latinoamérica. La circulación de conocimientos de las ingenierías, cómo construir edificios con ladrillos de cerámica, cómo montar estructuras de hierro, cómo operar las máquinas. Venían ferrocarrileros extranjeros y cómo ese conocimiento salió de un país y llegó hasta otro. Entonces, la migración de este conocimiento, ¿cómo se dio? Entonces, esas cuestiones de conocimiento y discriminación, ellas estaban presentes, ellas son parte de esta sociedad. Entonces, ¿cómo enfrentarlas? Enfrentar a través del patrimonio. Y ahí está otro aspecto que no estamos atentos. O sea, ¿cuáles son los motivos por los cuales preservamos hoy en día? Entonces, las personas están dedicadas a acciones y ellas no piensan por qué preservar hoy en día. Olvidan que no es solamente por el objeto en sí, pero porque sí hubo personas que vivieron y hay personas que viven hoy. Entonces, yo he trabajado con las cuestiones éticas. ¿Por qué preservar? La preservación se justifica porque ella trata de los seres humanos y este está en los derechos humanos, de que la preservación ayuda el intercambio, ella permite conocer nuestro pasado, el futuro, a reconocer la variedad de culturas diferentes. El patrimonio es un medio a través de lo cual nos conectamos. Ese es el principio ético del patrimonio, desde las cartas de la UNESCO y declaraciones. Ahí también está la educación y también está la ciencia. Entonces, el patrimonio es lo que nos conecta. La metáfora cabe muy bien al transporte o cualquier sistema de ferrovía. Entonces, ¿qué es lo que nos conecta? Y eso, tenemos que ver el patrimonio como lo que nos conecta personas en el tiempo y en el espacio. Por eso esos valores son importantes, los conceptos espacio y tiempo. ¿Cómo vamos a buscar en el espacio y tiempo las conexiones entre las personas? Entonces, si en esa medida tenemos el componente ético, vamos a ver y decir, mira, si hay discriminación de personas, si había otra que vale mencionar. Sí, la ferrovía en Brasil sí dio a costas por matar a indios que vivían en el lugar, en la localidad. En el caso de los mapas de Brasil, se enseñaba a los alumnos que tenemos espacios en blancos y ahí vino el progreso y se fue formando. Eso no es cierto. Había personas viviendo ahí, eran indígenas. Entonces, la ferrovía fue construida porque tuvo que pasar por arriba de ellos y crear violencia. Entonces, eso no es un demérito. Yo no descalifico. Para eso es la preservación. Recordar que hay personas que vivieron y murieron por cuenta o por eso. Y recordar que esas personas necesitan ser respetadas. Tenemos que enfrentar esas situaciones actuales y ver el patrimonio como un punto de conexión. Entonces, eso anima a los jóvenes. Se involucran con esto porque estamos hablando de su vida. La vida que necesitan formar son personas que tienen dificultades de dinero, son estudiantes, mujeres, adolescentes que vienen. Si ellas se pueden ver en eso, si ellas se conectan con eso va a hacer la diferencia y ellas van a buscar. Es necesario que estos alumnos vean el futuro por medio de estas acciones, porque ellos no se van a involucrar si ellos no se perciben. Esos son puntos un poco redundantes, pero es involucrar a estos jóvenes en los problemas, en la formación, decir que es la forma de contacto y de motivación para ellos. Fue muy No, abstracto, ¿no? no,
estuvo súper bien, doctor. Le agradecemos mucho por su conferencia, estuvo excelente. Hay algunos otros comentarios que se nos van a quedar por el tema del tiempo. Tenemos ya que irnos preparando para el siguiente panel, pero se los haremos llegar para que pueda darles respuesta. Y pues le agradezco mucho. Le voy a compartir el micrófono a la maestra Tere Márquez para que pueda cerrar esta primera conferencia de este encuentro nacional de los investigadores ferrocarrileros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Romero de Oliveira. Fue de verdad muy interesante la conferencia, los paralelismos, los contrastes históricos y también en el trabajo de la investigación y la preservación del patrimonio son riquísimos, y la identidad de interés en cuanto a la recuperación de la memoria como algo que fortalezca también a la sociedad actual. Muchísimas gracias y pues estaremos en contacto. Agradeço. Quero realmente manter... Yo de veras agradezco, quiero de veras mantener el contacto con ustedes. Es un honor avanzar en interfaces, investigaciones y trabajos conjuntos. Agradezco a la comunidad y a la profesora Teresa Márquez y a Román por el apoyo y todos que nos están viendo el día de hoy. Estamos en contacto. Así es. Claro que Gracias. sí, doctor. Estamos en contacto. Y bueno, pues vamos a cerrar ya esta conferencia para dar paso a las 12 horas. Los esperamos. Continuamos con las actividades del encuentro Diálogos en su capítulo de investigación con el panel 1, Historia y Ferrocarril. Entonces, pues cerramos esta transmisión y nos preparamos para el panel 1, Historia y Ferrocarril. Muchas gracias por su atención. Gracias.